En el episodio anterior vimos a 20 celebridades de Hollywood que arruinaron su rostro con cirugías plásticas y los comentarios explotaron. Pero eso fue solo el comienzo. Hoy vamos más allá. 20 actores de televisión, rostros que todos teníamos grabados en la memoria, quedaron irreconocibles tras pasar por el bisturí. Quédate hasta el final, porque el último caso es simplemente impactante. Number 1. Tori Spelling. Tori Spelling nació el 16 de mayo de 1973 en Los Ángeles, California, hija del productor Aaron Spelling, creador de algunos de los mayores éxitos televisivos de Estados Unidos. Desde muy joven estuvo rodeada de cámaras, y su gran oportunidad llegó con Beverly Hills 90210, donde interpretó a Donna Martin. Ese papel la convirtió en un rostro familiar de los 90 y en ídolo de adolescentes en todo el mundo. El peso de esa fama, sin embargo, no tardó en pasar factura. Presionada por estándares imposibles de belleza, Tori recurrió a cirugías estéticas, primero una rinoplastia, luego implantes mamarios y diversos retoques faciales. Con el tiempo, sus rasgos cambiaron tanto que muchos fans apenas podían reconocerla. Lo que debió ser un apoyo a su carrera, terminó alimentando titulares crueles y debates sobre el precio de la perfección. Lo más doloroso vino de ella misma. En entrevistas admitió que algunos procedimientos no solo no la hicieron sentir más atractiva, sino que aumentaron su inseguridad. «Me arrepiento», confesó, revelando que el espejo se convirtió en su mayor crítico. La historia de Tori Spelling no es solo la de una actriz marcada por el bisturí, sino la de una mujer criada en el epicentro de Hollywood que terminó aprendiendo que la fama no protege de las dudas más íntimas. Number 2. Lara Flynn Boyle. Lara Flynn Boyle nació el 24 de marzo de 1970 en Davenport, Iowa. Su salto a la fama llegó con Twin Peaks, la serie de culto de David Lynch que revolucionó la televisión en los 90. Con su mirada enigmática y un aire frágil pero magnético, Boyle se convirtió en una de las actrices más prometedoras de su generación. Más tarde consolidó su reputación en The Practice, donde fue nominada a varios premios. El tiempo, sin embargo, cambió su historia. En un entorno donde la juventud es moneda de oro, Lara comenzó a someterse a múltiples procedimientos estéticos. Rellenos en los labios, liftings y supuestos tratamientos con Botox transformaron poco a poco su rostro. Los fans que la recordaban como la misteriosa Donna Hayward quedaron perplejos al verla en alfombras rojas, con facciones rígidas y una expresión artificial. La prensa no tardó en convertirla en blanco de burlas. Portadas enteras comparaban el antes y después, y su carrera, que había sido sólida, se fue apagando en silencio. La verdadera tragedia es la comparación inevitable. Aquella joven que encarnaba el misterio en Twin Peaks frente a la mujer que hoy muchos apenas reconocen. ¿Valió la pena arriesgar la autenticidad que la hizo brillar? Tal vez la pregunta nunca tendrá respuesta, pero su caso sigue siendo un reflejo cruel de lo que Hollywood exige y destruye al mismo tiempo. Number 3. Ashley Judd. Ashley Judd nació el 2 de abril de 1968 en Granada Hills, California, aunque creció en Kentucky, donde su familia marcó la historia de la música country. Hija de la cantante Naomi Judd y hermana de Wynonna, Ashley decidió seguir su propio camino como actriz. En televisión y cine ganó reconocimiento por su versatilidad, con papeles intensos en dramas y thrillers que la convirtieron en referente de los 90 y los 2000. Pero en 2012, una aparición televisiva cambió la percepción pública. Su rostro apareció hinchado, con mejillas tensas y expresión rígida, lo que desató rumores de cirugías fallidas y abuso de Botox. Judd negó haber pasado por el bisturí, explicando que los cambios se debían a tratamientos médicos por problemas de salud. Aún así, las imágenes circularon sin control, y las críticas eclipsaron cualquier otro aspecto de su carrera. Mientras ella hablaba de política y derechos humanos, los titulares solo discutían su aspecto. Ese contraste entre la actriz comprometida y el foco mediático en su rostro creó una paradoja cruel.
Cuanto más buscaba ser escuchada, más se la juzgaba por su apariencia. Quizás la mayor injusticia en la historia de Ashley Judd no fue la transformación de su rostro, sino cómo se redujo su identidad pública a una imagen estática. Una actriz con talento y voz propia terminó atrapada en un espejo mediático que no reflejaba quién era realmente. Number 4. Nikki Cox. Nikki Cox nació el 2 de junio de 1978 en Los Ángeles, California. Desde niña estuvo vinculada al mundo del espectáculo, apareciendo en anuncios y programas televisivos. Su gran salto llegó en los 90 con la comedia Unhappily Ever After, donde interpretó a Tiffany Malloy y se convirtió en símbolo juvenil de aquella época. Más tarde participó en series como Las Vegas, consolidando su imagen de actriz carismática y de gran atractivo físico. Pero con el paso de los años, Nikki comenzó a hacer noticia no por su talento, sino por su aspecto. En la primera década de los 2000, sus apariciones públicas mostraban labios cada vez más abultados y facciones alteradas por supuestos rellenos y cirugías. Los fans que habían crecido viéndola en sitcoms apenas podían reconocerla. La prensa sensacionalista la colocó rápidamente en las listas de desastres estéticos de Hollywood. Cada nueva fotografía se convertía en material para la burla, y su carrera televisiva perdió fuerza. Lo que había empezado como retoques para mantener su frescura, terminó opacando la espontaneidad que tanto la había caracterizado. La ironía es amarga. Nikki Cox, que conquistó al público con su capacidad para hacer reír, terminó generando un sentimiento opuesto. Sus transformaciones no arrancaban sonrisas, sino preocupación y tristeza. Y así, una actriz de comedia quedó atrapada en un guión que jamás había elegido interpretar. Number 5. Lisa Rinna. Lisa Rinna nació el 11 de julio de 1963 en Newport Beach, California. Se abrió camino en la televisión con papeles en telenovelas como Days of Our Lives y más tarde alcanzó gran popularidad en Melrose Place, donde interpretó a la intrigante Taylor McBride. Con su estilo directo y presencia magnética, se convirtió en una figura habitual de la pequeña pantalla durante los 90. Desde entonces, su imagen estuvo marcada por un detalle inconfundible: sus labios. En los años 80, Lisa se sometió a inyecciones de silicona que le dieron un aspecto voluminoso poco común en aquella época. Lo que comenzó como un intento de resaltar su belleza natural, se convirtió en su sello personal, un rasgo que la distinguía de cualquier otra actriz de su generación. Pero con el tiempo, ese mismo rasgo se transformó en fuente de críticas. Muchos la acusaron de exagerar hasta el punto de perder expresividad. En entrevistas, ella misma reconoció que la decisión de inyectarse silicona fue un error, llegando incluso a someterse a procedimientos para corregirlo. Aún así, el tema de sus labios siguió persiguiéndola durante toda su carrera. La paradoja es clara. Lo que un día fue su marca registrada, terminó siendo su estigma. Lisa Rinna quedó atrapada entre la fama que le dieron sus labios y la presión constante de un público que nunca dejó de juzgarlos. Number 6. Kathleen Turner. Kathleen Turner nació el 19 de junio de 1954 en Springfield, Missouri. Durante los años 80 se consolidó como una de las actrices más admiradas de Hollywood, con papeles inolvidables en películas como Romancing the Stone y Body Heat. Su voz grave y su presencia magnética la convirtieron en un símbolo sensual, capaz de dominar tanto la gran pantalla como la televisión. Sin embargo, a partir de los 90 su carrera comenzó a verse afectada por problemas de salud. Turner fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad que no solo causaba dolor, sino que también alteraba la apariencia de su cuerpo y rostro. En un intento por conservar su imagen y atenuar los efectos visibles, recurrió a diversas intervenciones estéticas. Los resultados, combinados con los cambios físicos derivados de la enfermedad, transformaron radicalmente la mujer que el público recordaba. Las cámaras, implacables, mostraban un rostro hinchado y rasgos endurecidos. Los críticos dejaron de hablar de su talento para enfocarse en su aspecto, y la industria la fue relegando a papeles secundarios.
La tragedia de Kathleen Turner no fue solo el bisturí, sino la suma de enfermedad y presión mediática. De ícono sensual pasó a ser ejemplo de cómo Hollywood puede olvidar rápidamente a sus estrellas cuando su imagen deja de encajar en el molde. Number 7. Rose McGowan. Rose McGowan nació el 5 de septiembre de 1973 en Florencia, Italia, aunque creció en Estados Unidos tras una infancia poco convencional. Alcanzó fama en los 90 con películas como Scream y, sobre todo, con la serie Charmed, donde interpretó a Paige Matthews. Con su estilo rebelde y magnético, McGowan se convirtió en un rostro emblemático de la televisión y en referente de una generación. En 2007, un grave accidente automovilístico cambió su vida. Rose sufrió heridas faciales y para reparar los daños, se sometió a varias cirugías reconstructivas. Sin embargo, las transformaciones no pasaron desapercibidas. Los tabloides insinuaban que no se trataba solo de operaciones médicas, sino de intentos de alterar su aspecto. Su rostro se volvió más rígido y sus facciones distintas, lo que provocó rumores de cirugías estéticas fallidas. Mientras tanto, McGowan emergía como una de las voces más firmes del movimiento #Me Too, denunciando abusos en la industria. Pero en lugar de enfocarse en su activismo, los medios parecían obsesionados con su nueva apariencia. La paradoja es brutal. Una mujer que expuso los monstruos ocultos de Hollywood terminó siendo juzgada por algo tan superficial como su rostro. Number 8. Kristin Chenoweth. Kristin Chenoweth nació el 24 de julio de 1968 en Broken Arrow, Oklahoma. Reconocida por su voz prodigiosa de soprano, alcanzó fama en Broadway con Wicked y pronto se convirtió en figura recurrente de la televisión, con papeles en series como Pushing Daisies y Glee. Su carisma y talento la hicieron destacar como una artista completa. Sin embargo, en varias de sus apariciones televisivas y en alfombras rojas, los espectadores comenzaron a notar un cambio en su rostro. Pómulos más pronunciados, frente tersa y labios visiblemente distintos alimentaron rumores de botox y cirugías estéticas. Estas transformaciones llamaron tanto la atención que llegaron a opacar sus logros profesionales. Los tabloides explotaron la historia, comparando fotos antes y después, y convirtiendo su aspecto en tema de debate. Mientras los críticos seguían alabando su talento vocal, gran parte del público discutía si su nuevo rostro era resultado del bisturí o de tratamientos médicos. La ironía es evidente. Chenoweth, capaz de emocionar con una sola nota, terminó siendo juzgada por la superficie. Su voz sigue siendo celestial, pero su rostro refleja la contradicción de Hollywood: valorar lo que se ve por encima de lo que realmente importa. Number 9. Dyan Cannon. Dyan Cannon nació el 4 de enero de 1907 en Tacoma, Washington. Durante los años 70 y 80 se consolidó como una de las actrices más glamorosas de Hollywood, reconocida por sus papeles en cine y televisión, y por su carisma magnético que la convirtió en invitada frecuente de programas de variedades y galas de premios. Con el paso del tiempo, y en medio de la presión por mantenerse joven, Cannon recurrió a diversos procedimientos estéticos. El lifting, el botox y los rellenos faciales cambiaron su apariencia hasta el punto de que muchos medios comenzaron a describirla como irreconocible. Lo más doloroso fue la contradicción. Una mujer celebrada por su encanto natural terminó siendo tema de debate por la artificialidad de su rostro. Cada nueva aparición reavivaba la misma pregunta: ¿qué quedó de la Dyan Cannon que cautivó al público décadas atrás? Así, la actriz que una vez simbolizó glamour terminó convertida en advertencia pública sobre los excesos de Hollywood. Number 10. Suzanne Somers. Suzanne Somers nació el 16 de octubre de 1946 en San Bruno, California. Se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión estadounidense gracias a su papel como Chrissy Snow en Three's Company, sitcom que definió la comedia de los años 70. Con el paso del tiempo, y mientras se reinventaba como gurú de la salud y el bienestar,
comenzaron a notarse transformaciones en su rostro. Rellenos, botox y supuestos liftings alteraron gradualmente sus facciones. Lo que debía transmitir frescura y vitalidad terminó viéndose exagerado. La prensa del corazón no tardó en fijarse en esas diferencias, y muchas de sus entrevistas, donde hablaba de nutrición o longevidad, se vieron eclipsadas por comentarios sobre su aspecto. La contradicción fue evidente. La mujer que predicaba un estilo de vida natural era la misma que mostraba un rostro marcado por el bisturí. Suzanne Somers quedó como ejemplo de cómo incluso quienes promueven autenticidad pueden caer en la trampa de la perfección artificial. Number 11. Joan van Ark. Joan van Ark nació el 16 de junio de 1943 en Nueva York. Se formó como actriz en el prestigioso Yale School of Drama y alcanzó notoriedad en televisión con Knots Landing, el spin-off de Dallas que se convirtió en una de las series más exitosas de los años 80. Con los años, sin embargo, su nombre comenzó a aparecer menos en relación con su trabajo y más por su apariencia. Diversos procedimientos estéticos cambiaron de manera drástica sus facciones. El rostro fresco y natural que había enamorado al público fue sustituido por una expresión rígida. Las imágenes que circulaban en medios mostraban un contraste brutal entre la Joan van Ark de los 80 y la de décadas posteriores. La ironía de su historia es clara. Joan van Ark, que encarnaba la belleza clásica de la televisión, acabó perdiendo esa misma esencia en el intento de conservarla. Number 12. Kelly Bensimon. Kelly Bensimon nació el 1 de mayo de 1968, en Rockford, Illinois. Inició su carrera como modelo y escritora antes de convertirse en figura televisiva gracias a The Real Housewives of New York City. Allí se presentó como una mujer sofisticada y vinculada al mundo de la moda. Con el paso del tiempo, sus apariciones comenzaron a generar más comentarios por su aspecto físico que por su vida profesional. Labios más voluminosos y piel estirada alimentaron rumores de cirugías plásticas. La audiencia que alguna vez la vio como un ícono de glamour empezó a dividirse entre quienes admiraban su valentía para reinventarse y quienes la señalaban como ejemplo de excesos. La paradoja es evidente. Kelly Bensimon, que llegó a la televisión como símbolo de estilo y sofisticación, terminó atrapada en la narrativa de lo artificial. Number 13. Lil Kim. Lil Kim, cuyo nombre real es Kimberly Denise Jones, nació el 11 de julio de 1974 en Brooklyn, Nueva York. Fue una de las pioneras del rap femenino y se convirtió también en personaje recurrente de la televisión estadounidense. Con el paso de los años, su apariencia cambió de manera radical. Piel más clara, nariz afinada y facciones transformadas generaron rumores de múltiples cirugías. Los medios explotaron esas transformaciones, convirtiéndola en blanco de críticas. Aunque intentó centrar la conversación en su música, su rostro modificado se convirtió en un tema recurrente. La contradicción es dolorosa. Lil Kim, que fue celebrada por su autenticidad sin filtros, terminó siendo juzgada precisamente por perder esa autenticidad en su reflejo. Number 14. Carrot Top. Scott Thompson, más conocido como Carrot Top, nació el 25 de febrero de 1965 en Rockledge, Florida. Con su cabello rojo intenso y su estilo excéntrico, se convirtió en uno de los comediantes más reconocibles de Estados Unidos. Con los años, su rostro comenzó a transformarse de manera llamativa. Pómulos marcados, cejas elevadas y piel estirada dieron lugar a especulaciones sobre cirugías y botox. Aunque Carrot Top negó haberse sometido a operaciones, su nombre aparece con frecuencia en listas de celebridades irreconocibles. La ironía es amarga. Un hombre cuyo propósito era provocar sonrisas terminó siendo objeto de burlas por su propio reflejo. Number 15. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen nació el 15 de julio de 1963 en Rødovre, Dinamarca. Modelo y actriz, alcanzó gran notoriedad en los años 80 con películas como Rocky IV y Cobra.
además de múltiples apariciones televisivas. Con el paso del tiempo, su rostro comenzó a cambiar debido a cirugías plásticas y tratamientos estéticos que transformaron sus facciones. La cobertura mediática rara vez fue benévola. Titulares hablaban de excesos y la colocaban en listas de celebridades que arruinaron su belleza natural. La paradoja de Brigitte Nielsen es brutal. Una mujer que simbolizaba fuerza y confianza terminó convertida en ejemplo de exceso e inseguridad. Number 16. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne nació el 9 de octubre de 1952 en Londres, Inglaterra. Programas como The Osbournes y su rol como jurado en The X Factor y America's Got Talent la convirtieron en una de las personalidades más reconocidas de la televisión. Con los años, su rostro cambió de manera notable debido a múltiples cirugías, liftings, botox y rellenos faciales. Ella misma admitió sus intervenciones en público, a veces con humor y otras con arrepentimiento. La ironía es inevitable. Sharon, que construyó su carrera siendo brutalmente honesta, terminó siendo blanco de la misma franqueza con que el público juzgaba sus transformaciones. Number 17. Khloe Kardashian. Khloe Kardashian nació el 27 de junio de 1984 en Los Ángeles, California. Desde el inicio de Keeping Up with the Kardashians, fue comparada cruelmente con sus hermanas. En busca de aceptación, transformó su rostro y su cuerpo con cirugías, botox y estrictos cambios de estilo de vida. El resultado fue un antes y después, tan radical que se convirtió en tema recurrente en medios y redes. La paradoja de su historia es clara. Intentando escapar de la sombra de sus hermanas, Khloe terminó siendo el ejemplo más visible de transformación extrema dentro del clan Kardashian. Number 18. Dolly Parton. Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee. Ícono de la música country, también se convirtió en figura televisiva gracias a entrevistas y especiales. A lo largo de su vida, admitió haberse sometido a múltiples cirugías, implantes, botox y liftings que transformaron su imagen. Aunque hablaba con humor de su aspecto, la prensa nunca dejó de señalarla como ejemplo de excesos. La contradicción es evidente. Una artista cuya música celebraba la autenticidad terminó siendo juzgada por lo artificial de su reflejo. Number 19. Jessica Alves. Jessica Alves nació el 30 de julio de 1983 en Sao Paulo, Brasil. Se hizo conocida en reality shows británicos, donde relató abiertamente sus múltiples operaciones. Primero fue apodada el Ken humano, y más tarde, tras asumir su identidad de género, se transformó en la Barbie humana. Con más de 70 intervenciones quirúrgicas, su rostro y cuerpo cambiaron de manera extrema. Aunque buscaba aceptación, los medios la redujeron a un espectáculo de bisturí. La paradoja es cruel. Jessica Alves quería ser reconocida por lo que realmente era, pero terminó siendo conocida solo por lo que se hizo en el quirófano. Number 20. Raji Narine Singh. Raji Narine Singh nació el 7 de abril de 1967 en Brooklyn, Nueva York. Se hizo conocida mundialmente tras aparecer en el programa Botched, donde contó su dramática experiencia con cirugías clandestinas. En la década de 2000, fue víctima de un falso cirujano que le inyectó cemento y pegamento en su rostro. Las consecuencias fueron devastadoras: deformaciones, dolores crónicos y años de sufrimiento. Aunque posteriores operaciones mejoraron su situación, su rostro quedó marcado como símbolo de advertencia. Lo trágico es que Raji, que solo quería sentirse más bella y aceptada, terminó convertida en recordatorio mundial de los riesgos de lo clandestino.